Hola mis amigos, feliz Halloween para ustedes. Y vamos con historias bizarras de los suscriptores. Historias bizarras de los suscriptores. Mamá, las muñecas nos hablan. No, hija, ¿qué pasó? ¿Por qué dices eso? Esta parece que habla. Todas las noches ella viene aquí a mi cama y me cuenta cosas extrañas. ¿Eh? ¿Qué tipo de cosas, hija? Que va a acabar conmigo y ser tu hija de nuevo. Hija, esa muñeca la tenía tu mamá antes, era mi bebé reborn. Pero luego quedé embarazada de ti y ya no tenía sentido tener ese pedazo de plástico. Creo que tienes mucha imaginación. Hija, solo acuéstate y duerme, que mañana tienes escuela, ¿eh? ¡Hasta mañana! Ah, me olvidaste. Todo es por tu culpa, chica. Te voy a atrapar. No. Hola, Leo Augusto y abuelita, soy Ian. Y quiero contarte una historia que me pasó en la granja de mi tía. Éramos yo y mis primos Edson, Solce, Ingrid y mi hermano John. Estábamos todos ahí jugando, cuando mi hermano agarró una muñeca vieja y la tiró al monte, solo por diversión. Pero cuando anocheció, empezamos a escuchar ruidos extraños que venían del monte. Parecían pasos, algo moviéndose. Nos asustamos y salimos de la cama para ver qué era. Fingimos que no había pasado nada y volvimos a dormir. Mi primo Solche fue el primero en mirar por la ventana, y de repente vio algo afuera caminando, pero no era una persona. Parecía ser algo más pequeño. ¿Sería la muñeca que fue arrojada al monte? Nos dio un montón de miedo y nos fuimos al cuarto. Cerramos todo con llave. Nos quedamos ahí quietecitos, temblando de miedo, hasta que amaneció. En la mañana fuimos al corral. Y para nuestra sorpresa, ahí estaba la muñeca que mi hermano había tirado al monte el día anterior. Cuando entramos, Edson, Solce y yo nos acercamos. Fue entonces cuando, de repente, la muñeca giró la cabeza, la muñeca se movió y tenía una sonrisa en la cara. Y sonrisa. Sonrisa y sonrisa. ¿Por qué se deshicieron de mí? ¿Qué? En ese momento, nuestro corazón ya se nos salía por la boca. Nat ya gritó llamándonos para comer y por un segundo corrimos. Ella nos vio asustados, preguntó qué pasó, pero fingimos que no había pasado nada. Fuimos allá después de comer, amigo, para ver qué había pasado con esa muñeca, si todavía estaba ahí, pero había desaparecido. Ninguna señal de la muñeca, hermano. Hola, Leo Augusto y abuelita, soy Ana Clara, pero me dicen Clariña. Quiero que me dibujes con cabello morado, por favor. Esa historia ocurrió cuando tenía 5 años. Mi familia no creía en espíritus, ya que para ellos todo era invención. En Navidad, mi papá me regaló una muñeca de Ladybug, que era mi caricatura favorita en ese entonces, ¿verdad? Todo lo que hacía tenía que ser con la muñeca. Yo me bañaba, la muñeca estaba ahí. Iba a comer, la muñeca también estaba ahí. Hasta a la hora de dormir, me quedaba abrazado a la muñeca para poder dormir. Prácticamente estaba en todos los lugares donde yo estaba. Me encantaba esa muñeca. Mi mamá decía que me veía hablando con ella, pero pensaba que era normal, ¿verdad? Ya que yo hacía eso con todas mis muñecas. Pero había un detalle. Leo, cuando yo hablaba con las otras muñecas, yo hacía la voz de ellas. Pero cuando era con Lady, yo no hacía eso, solo seguía conversando con ella. Era como si yo escuchara y respondiera a lo que ella decía. Era como si la muñeca estuviera hablando conmigo de algún tema y yo completara esa pregunta. Mi mamá se sorprendió al principio, pero creyó que yo estaba actuando, ¿verdad? En una noche cualquiera, mi mamá estaba cocinando la cena y de repente yo aparecí para hablar con ella, pero yo estaba llorando, con una expresión de asombro y tartamudeando al hablar. Mi mamá preguntó qué estaba pasando, ¿verdad? Pensó que me había lastimado o algo así. Le respondí desesperado. Mamá, la muñeca se movió. Ella me dijo que en la noche se va a levantar, va a agarrar un cuchillo en la cocina y va a acabar con todos en esta casa.
empezando por mis parientes y al final yo. Le hablé a mi mamá en un tono de desesperación. No había manera de que no me creyera. Ella cuidadosamente fue a mi cuarto, tomó a Lady y la envió a una pastora de nuestra iglesia. La pastora hizo una oración poderosa y dijo que esa muñeca no estaba pura. No había algo en ese montón de plástico que no era de Dios. La muñeca estaba poseída por algún alma atormentada que buscaba derramar sangre inocente. Después de que nuestra autoridad religiosa la ungió, la cosa parecía que estaba limpia de nuevo. Mi mamá decía que la muñeca se debatía. ¿Cómo puede pasar algo así? Ella la trajo de vuelta a nuestra casa y trató de dármela de nuevo, diciendo que todo estaba bien, pero yo no la acepté. Aún así, lo único que recordaba eran las frases macabras que me dirigieron. Después de que mi mamá contó eso, le pregunté qué había hecho con la muñeca, qué destino le había dado. Ella dijo que la dejó dentro de una caja de madera en el garaje, así que fui a ver la muñeca de nuevo. Cuando la abrí, se había derretido. La muñeca ya estaba deformada. Mi mamá cree que fue por el calor que hacía en ese garaje, pero yo no lo sé. Gracias por leer mi historia, Leo. Amo tu canal y te sigo desde hace mucho. Hola Leo Augusto y abuelita, soy David, tengo 14 años. Hace unos 2 años, yo tenía un muñeco del vaquero de Toy Story, ¿sabes? Había recibido ese muñeco de una amiga de mi mamá. Me gustaba mucho y jugué bastante con él durante mucho tiempo. Pero cuando crecí, terminé dejándolo de lado, pues ya no le veía la gracia, ¿verdad? Sin embargo, ese muñeco extraño seguía apareciendo en varios lugares de la casa. Muchas veces frente a mi cama, con una sonrisa aterradora. Mi mamá incluso se quejaba conmigo, porque pensaba que era yo quien lo estaba dejando por la casa. Juro que a veces vi ese muñeco con los ojos rojos parpadeando hacia mí, hasta que llegó un día en que ya no aguanté más y simplemente tiré ese muñeco al barril de juguetes de mi casa y lo tapé. Así ya no me molestaría. Sin embargo, después de algunos días, mi papá se despertó repentinamente, de madrugada, y vino hacia mí. Hermano, eran como las 3 y algo de la mañana, y él estaba muy asustado, con los ojos bien abiertos. Me preguntó dónde estaba ese muñeco. Le dije que estaba en el barril, y me contó que había soñado con él mismo, preguntando por qué no lo habíamos llevado en un viaje que habíamos hecho. Fue un viaje en el que casi tuvimos un accidente. Después de eso, fuimos al patio, a mi casa, y lo quemamos. Mi papá gritó: ¿Quieres viajar? Pues vete al infierno, desgraciado. Después de eso, nunca más nos pasó nada sobrenatural. Creo que el muñeco nos estaba saboteando y causando daño incluso a mi familia. Esa fue mi historia. Si leíste, muchas gracias, Leo Augusto y abuelita, y hasta la próxima. Dios mío, hermano. ¿Y no le preguntaron a la tía que les dio ese regalo? A veces ella pudo haber dicho: lo compré en un lugar raros, ¿verdad? Y no sabía de eso. Caray, está pesado. Cuidado, amigos míos. Hola, Leo Augusto y abuelita. Soy Graciane y les contaré una historia espeluznante que me pasó. Después de ese día, no he podido dormir sola hasta hoy. Eso pasó hace unos 4 años, cuando tenía 7. Había cumplido años y recibido varios regalos geniales, muchas muñecas hermosas, pero hubo una en especial que me hizo más feliz. Porque ella decía varias frases. Decía que quería tomar agua, hablaba del cielo y de lo hermoso que era el azul, etc. Entonces empecé a dormir con ella a mi lado, porque me hacía sentir más tranquilo. Sentía que estaba protegido con mi amiguita, solo que una noche pasó algo extraño. Ya llevaba un tiempo dormido, y en la madrugada escuché una voz que me llamaba. Entonces me desperté pensando que sería mi mamá. Pero ya era tarde. A esa hora, mi mamá y mi papá ya estaban profundamente dormidos. Entonces pensé que podría haber sido yo moviéndome, y que terminé chocando con la barriga de la muñeca, activando su sistema de voz. Entonces lo dejé pasar y volví a dormir. Después de eso, pude dormir tranquilo. La noche siguiente pasó lo mismo. Escuché una voz y cuando miré, no había nadie en el cuarto. Sin embargo, cuando me di cuenta, vi que mi muñeca no estaba a mi lado. Estuve buscándola y nada, hasta que decidí mirar debajo de la cama. Y ahí estaba, sentada. Graciane, ven a jugar conmigo.
Me quedé helado y pegué un grito muy fuerte. Mis padres vinieron a ver qué había pasado. Les dije que la muñeca había dicho mi nombre con un tono muy extraño, y todo eso sin que yo siquiera le hubiera apretado la barriga. La agarraron y salieron del cuarto. Vaya, esa noche tardé mucho en dormirme después. Recuerdo despertarme con un fuerte dolor de cabeza. Tuve muchas pesadillas y la noche fue horrible. Entonces, a la mañana siguiente, mis padres dijeron que se desharían de ella porque pensaron que estaba defectuosa. Para decir eso, ¿no? Me sentí ansioso, porque me sentí muy vulnerable estando en la misma casa que ella. Esa muñeca no era normal. Y de un buen sentimiento que tenía por ella, empecé a tener malos sentimientos. Solo quería estar lejos. Entonces, en otro momento, veo a mis padres de un lado a otro, entrando y saliendo de los cuartos. Y yo pregunté, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Tiene algo que ver con la muñeca? Ellos se miraron un poco incómodos, sudando, y dijeron que sí, que la muñeca había desaparecido del armario donde la habían dejado. Ni mi mamá ni mi papá sabían el paradero de esa cosa. Tampoco recordaban quién había regalado esa muñeca, porque al tomar la caja de regalo no tenía ningún nombre de identificación. Mis papás, al final de cuentas, no sabían quién me había dado eso, y yo me quedé aún más asustado. Todas las noches me voy a dormir con mis papás, pensando que esa muñeca va a aparecer en la noche y va a venir tras de mí. Hola Leo, ¿todo bien? Me llamo Ana y hoy vine a compartir una historia muy aterradora que me pasó a principios de este año. Era por la tarde, casi las 7 de la noche, yo estaba en mi cuarto usando mi celular. Como de costumbre, mi gato, Faisque, estaba acostado en una silla que tengo en mi cuarto, mientras que mi perra, Polly, estaba en mi cama, relajados tomando una siesta. Después de unas horas, mi mamá y mi tía entraron al cuarto y me preguntaron si quería ir a la iglesia. Con ellas respondí que no, y lo aceptaron tranquilamente. Pasaron unas horas más específicamente como a las 9 de la noche. Yo estaba sentado, usando mi computadora, hasta que volteé a ver la puerta, y simplemente una sombra pasó corriendo. En esos momentos mi corazón se detuvo, pero entonces, de la nada, las pupilas de mi gato se dilataron muchísimo, y él corrió al lugar donde apareció la sombra. Empezó a saltar alrededor de ese lugar. En ese momento, mi corazón empezó a palpitar aún más fuerte. Mi perra se escondió debajo de la cama mientras el gato se quedaba ahí, todo raro, erizado. Entonces él me miró y se lanzó hacia mí. Por suerte, agarró la silla con las garras y empezó a morderla. Pude ser yo. Grité, le mandé mensaje a mi mamá y ella me dijo que orara en ese instante. De hecho, mi gato se soltó y saltó fuera de mi cuarto, por la ventana. Cuando empecé a orar y a recitar el Salmo 91, mi perra salió de debajo de la cama y mi gato entró. Él se quedaba mirando al fondo de mi alma mientras yo oraba. Entonces, simplemente volvió a la normalidad. Eso nunca volvió a pasar, pero estoy seguro de que mi gato todavía ve espíritus y que nunca más fue poseído. Tanto que, después de eso, comenzó a seguirme por los cuartos. Cuando voy al baño en la noche, él está ahí para protegerme, revisa todo el perímetro por mí, protegiéndome de cualquier cosa mala que aparezca. Gracias por leer y que Dios te bendiga. Hola Leo Augusto y abuelita, mi nombre es Samuel. Y yo estaba en la escuela todo feliz porque acababa de ganar una bicicleta nueva. Todos venían a pedirme que les prestara para dar una vuelta en ella. Pero como no soy tonto, siempre respondía que no. ¿Estás loco? No dejaré que esos animales usen mi bicicleta. Impecable. No. Negativo, mi amigo. En esto solo yo ando. Esta belleza aquí va a ser tratada con respeto. Un día, como de costumbre, ¿verdad? Con mi hermosa bici reluciente. Cuando un chico extraño apareció en medio del camino, él llevaba ropa negra. Tenía el rostro gris y los ojos completamente blancos, y tenía una voz ronca. Él me preguntó, «Oye, ¿puedo andar en tu bicicleta?» «Solo un poco, amigo». Le respondí que no, sin pensarlo 2 veces, y seguí pedaleando. ¿Nunca has visto a que ese panqueque va a robar mi bici? ¿Estás seguro? Cuando miré hacia atrás, vi que él estaba parado, mirándome con una sonrisa macabra. De esos que te ponen la piel de gallina. Más tarde, ya en casa, mientras dormía,
Me despertó un sonido extraño, hermano, como si alguien estuviera martillando metal. Me levanté asustado, y cuando miré por la ventana, vi mi bicicleta en medio de la calle, toda destruida, en pedazos. Y ahí, al lado de ella, estaba el mismo chico extraño que encontré en la calle, riéndose de una manera escalofriante. Parpadeé. Cuando volví a mirar, él había desaparecido. Desde entonces nunca volví a ver a ese delincuente. ¿Será que, si le hubiera prestado mi bici en ese momento, él habría huido con ella o solo habría dado una vuelta y luego me la habría devuelto, salvándola? Al final de cuentas, no lo sé, amigo, pero gracias por leer mi historia. Después de eso, tuve que ir a la escuela caminando. ¡Qué mala onda! Mi mamá pensó que no cuidé bien la bici y no me compró otra. Riendo. Hola Leo, me llamo Raiza y tengo 20 años. Voy a contar una historia aterradora que me pasó el año pasado, cuando vivía sola. Todo sucedió cuando me había mudado a otra casa. La renté y desde el principio fue extraño. La renta estaba muy barata comparado con lo que yo estaba pagando. El tamaño era bastante grande y estaba muy bien conservada. Tenía una barda en buen estado. Todo bien, pero solo pensé en la suerte que tuve. Y por algunos meses todo estuvo tranquilo, hasta que, un día, yo, haciendo una limpieza en la casa, encontré una especie de diario en la madera del techo. Ya parecía bastante antiguo, ¿no? Con las páginas sucias y amarillentas. En el cuaderno había números de préstamos, cheques realizados, contabilidad y nombres de personas. No le di importancia y tiré el cuaderno a la basura y terminé la limpieza. Pero esa noche, no sé bien qué hora era, probablemente de madrugada, ¿verdad? Siento una mano pesada en mi espalda y me presionó contra la cama, impidiéndome levantarme. Apenas podía respirar. Escuché una voz en mi oído. Sal de mi casa, sal de aquí. Era la voz de un hombre viejo que seguía presionándome en la cama. Me dio tanto miedo que me desmayé. Al día siguiente, llamé al dueño de la casa y le conté todo lo que había pasado. Él no parecía sorprendido y me dijo que la casa no se había rentado desde hacía mucho tiempo, que el último dueño era un contador. Nadie quería rentar esa casa, ¿verdad? Ahí entendí por qué la casa era barata y por qué nadie la estaba rentando. Al día siguiente, me fui de ahí, fui a buscar otra casa. La verdad es que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿verdad? Soy Roger, tenía 12 años cuando gané a bolota. No fue un regalo de cumpleaños, ni lo compraron en una tienda. Estaba regresando de la casa de un amigo y tomé un atajo por una calle que pasaba por una vieja encrucijada. Allí, sentado en un banco de madera, había un hombre muy extraño. Nunca había visto a ese hombre. Cuando pasé, él dijo: «Oye, muchacho, ¿quieres mi James?» Era de mi hija, pero ahora ella ya no puede cuidarlo. Me detuve sorprendido, y él extendió una pequeña jaula. Dentro había un hámster marrón, era una cosita tierna. «Cuida bien de él, él también cuidará de ti». Lo tomé sin pensar. Cuando volteé para agradecer, él ya no estaba ahí. Caray, ¿este viejo tiene prisa? Al principio, era solo un hámster normal. Hasta que una madrugada me desperté con un ruido extraño. No era el giro de la rueda, era un sonido de compás. Cuando miré, Boloto estaba de pie, sobre sus patas traseras, mirando fijamente la esquina más oscura del cuarto. No se movía ni parpadeaba. No le di importancia y seguí durmiendo, pensando que era cosa de roedor. Los roedores suelen estar activos de noche. ¿Todo bien? A la mañana siguiente, mi mamá comentó que había encontrado aserrín esparcido en el suelo, formando un círculo casi perfecto. Bromeé con ella, ¿no? Que Boloto estaba intentando hacer alguna travesura ahí. Hasta que una noche me desperté y vi la puertita de la jaula entreabierta. Y él estaba en el centro de ese círculo, moviendo de grano en grano el aserrín, como si estuviera ajustando algo ahí. Muy importante, iba a llamarlo. Pero me detuve porque me di cuenta de que justo en el centro del círculo se estaba formando una sombra alta. Parecía humana.
No era una sombra cualquiera, era una sombra proyectada en la habitación. Como que eso estaba pasando. Estaba ahí parado, inmóvil, mirándome. Cuando parpadeé, la sombra desapareció. El círculo, sin embargo, tenía un tono oscuro leve, como si el aserrín hubiera sido quemado en los bordes. Bolota desapareció después de esa noche. 3 días después, él regresó y estaba ahí en la jaula, con la puertita cerrada, como si nada hubiera pasado. Me detuve. Nunca volví a ver a ese hombre de la encrucijada, pero de vez en cuando me despierto con ese ruidito. Y siento que el ratón me está observando. O tal vez solo es una impresión mía. Si yo fuera de esas personas que creen en lo sobrenatural, diría que él estaba intentando invocar algo, pero después de ese día, nunca más lo vi haciendo esos círculos, así que, no sé. ¿Será que está invocando algo? En otro lado, el viejo había dicho que su hija ya no podía cuidarlo. ¿Será que la hija murió? ¿Y el ratón está intentando invocar su alma ahí en ese cuarto, usando polvo de aserrín para hacer las marcas en el suelo? Espero que les haya gustado esta historia de los suscriptores. Y si quieres enviar una historia para hasta aparecer en esta sección, solo mándala a ese correo de ahí. Inscritos Leo, Augusto y Abuelita. Bueno, yo me despido por aquí, ¿eh? Adiós. Mi nombre es Josian, tengo 14 años y necesito contarte lo que me pasó en la última luna sangrienta aquí en mi ciudad. Desde pequeña, escucho historias de que en esas noches aparece una muñeca en diferentes lugares. A veces en la plaza, a veces frente a la iglesia, a veces en la puerta de la casa de otras personas. Dicen que ella cambia de lugar cada hora, siempre sola, sentada, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Algunos dicen que solo es una broma de adolescentes, pero otros juran que, si no te llevas la muñeca a casa cuando la encuentras, algún familiar tuyo muere días después. Yo nunca lo creí de verdad, ¿sabes? Hasta esa noche, yo estaba regresando de la casa de mi prima. Era casi medianoche y la luna estaba enorme y roja en el cielo. Cuando pasé por la plaza central, vi algo en la banca, justo en el medio. Se me heló el corazón. Era la muñeca. No era como las que uno ve en tiendas o en casas antiguas. Era extraña. Llevaba un vestido blanco manchado, parecía sucio de tierra, pero lo peor eran los ojos. No eran ojos de vidrio, eran ojos humanos húmedos que reflejaban la luz de la luna. Y te juro, Leo, que me miraron fijamente. Me quedé paralizada, mis piernas se trabaron, mi boca se secó y no podía despedirme. Debí mirar a esa criatura. Era como si la muñeca quisiera elegirme ahí, ¿no? Yo sabía que si me iba y la dejaba en ese lugar, algo horrible podía pasarle a mi familia. Cuando ya casi estaba llorando, un hombre que venía por la calle lateral se detuvo y miró a la muñeca, se rascó la cabeza y sin pensarlo mucho, la agarró y se fue caminando, como si fuera la cosa más natural del mundo. En ese momento, casi me derrumbé de alivio y pensé, listo, no fui yo. No voy a tener que cargar con ese peso. Pero mientras me iba, sentí un nudo en el corazón. ¿Y si la maldición fuera real? ¿Y si, por haberse llevado la muñeca, ese hombre acabara de condenar a su propia familia? Hasta hoy, recuerdo los ojos de esa criatura brillando en la oscuridad y a veces me sorprendo pensando, ¿será que todavía anda por ahí? ¿Esperando la próxima luna sangrienta? ¿Quién extrañaba por aquí a Cartoon Cat contra Siren Head? Hay continuación del cómic Mis Amigos, volumen 3. Agrega ese WhatsApp de la tienda y mándales mensaje, amigos, que les voy a mostrar un adelanto. El velorio improvisado. Hola, Leo, Augusto y Abuelita, soy Michelle, tengo 17 años y quiero contarles algo que me pasó con mis amigos en Halloween. Desde ese día,
Ya no le encuentro gracia a ninguna de esas bromas para asustar. Aquí, en mi ciudad, hay un cementerio pequeño, medio olvidado. Está en la cima de una colina y de noche parece aún más abandonado. Solo se escuchan unos cuervos, unas lechuzas allá arriba haciendo ruidos extraños. Siempre pasábamos por ahí, pero nadie tenía el valor de entrar, ¿verdad? Hasta que, en un Halloween, uno de los chicos dijo: vamos a hacer alguna travesura en el cementerio, manos igual que en las películas, ¿sabes? Éramos 6. Entramos riendo con la linterna del celular y esa sensación de estar haciendo algo prohibido. Allá adentro, cerca de un depósito de cosas viejas, encontramos una caja de madera vieja, toda oscura, medio rota. En ese momento, alguien bromeó: mira el ataúd aquí, loco. Vamos a hacer el velorio de un dino, ¿no? ¿Y adivina quién se ofreció? Mi amigo Daniel. Él decía que era valiente, ¿no? Entonces se acostó dentro del asunto. Cerramos la tapa improvisada y todos empezaron a reír, a tomar fotos, a fingir que rezaban. Fue una gran broma. Nos quedamos como 10 minutos en esa payasada y luego nos fuimos. Al día siguiente, comentamos y reímos hasta que nos enteramos de que esa misma noche hubo un velorio en el cementerio, ¿verdad? Y el detalle, amigo, ninguno de nosotros vio nada. Pero lo peor aún estaba por venir. Días después, un empleado del cementerio le comentó a mi tío, que trabajaba en la alcaldía, que no entendía por qué movimos esa caja. Según él, no era solo de madera vieja, ¿verdad? En realidad era un ataúd ya preparado para ser usado. Y ahí viene la parte que me da escalofríos, ¿verdad? Solo de recordarlo. El ataúd tenía una plaquita de metal con el nombre del difunto, pero el nombre grabado ahí era Daniel Silva, el mismo nombre de mi amigo que se había acostado ahí dentro, hermano. Nos quedamos sin reacción, nos reímos nerviosos, pensando que podía ser una coincidencia, pero una semana después, Daniel tuvo un accidente de auto terrible. Desde entonces está entubado en el hospital, hermano. ¿Será que fue solo una broma, una coincidencia? ¿O será que el ataúd estaba esperándolo ahí? Eso es, Leo. No sé si fue destino, mala suerte o algo mucho más grande. Solo sé que nunca más piso en ese cementerio, amigo. Y en ningún otro. Hola, Leo. Soy Leo Augusto, tengo 13 años y admiro tu trabajo. Conocí tu canal a los 8 años gracias a mi tío, quien me mostró los videos. Tiene 23 y ya los vio todos. Saluda a mi tío Felipe y a mi Kawa. Saludos, hermanos. No es mi historia, es de mi tía que vivía en el interior al lado de un cementerio. Ese cementerio estaba abandonado. La alcaldía de la ciudad ya no lo usaba para nada, ni entierros ni velorios. Se quedó ahí, detenido en el tiempo. Abrieron un cementerio nuevo en el pueblito. El antiguo, inaugurado en 1890 y algo, cerró en 1973. Fue en esa época cuando mi tía vivía allá, y ¿verdad? Ella contó que tenía 15 años, 2 años después del cierre del cementerio. Era alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando alguien tocó la puerta de su casa. Mi tía estaba haciendo un pastel. Ella abrió la puerta y vio a una anciana. La anciana pidió entrar y dijo que tenía hambre. Mi tía, joven e ingenua, la dejó entrar, ¿verdad? Terminó el pastel. Se lo dio a la anciana para que comiera y las dos se quedaron conversando toda la noche. Como a las 3 de la mañana, la anciana dijo que necesitaba irse. A mi tía le cayó bien y le pidió que regresara otras veces, ¿verdad? Para platicar tranquilamente, y así fue. La anciana regresó durante 3 noches seguidas. Hasta que, en una de esas conversaciones, mi tía se armó de valor y le preguntó por qué solo salía de noche y dónde vivía. La anciana respondió que salía de noche porque de día no podía y que necesitaba estirar el cuerpo. Mi tía no entendió nada. Después, la anciana dijo que vivía en el número 566. Pasó el tiempo y la anciana se fue. Pero después de eso, estuvo algunos días sin aparecer. Entonces, mi tía decidió ir a su casa. Buscó por toda la villa y no encontró ninguna casa con el número 566. De la nada tuvo una idea extraña: ir al cementerio que estaba ahí cerca. Ella no sabe por qué, pero fue. Caminó entre tumbas y más tumbas hasta pasar por el número 666. Siguió mirando despacio los nombres y las fotos hasta llegar al tal 566. La tumba decía
Nilda Mercedes de Sousa, 1901-1971. La foto estaba sucia y cubierta de plantas, musgos. Mi tía pasó la mano para limpiar y se llevó un susto humano. Era el rostro de la misma anciana que la visitaba en la noche. En ese momento, ella entendió por qué la anciana decía que solo podía estirarse por la noche. Hoy en día, mi tía tiene 64 años, está internada en un asilo y siempre repite que va a morir a los 70 años y que va a estirarse en la noche cuando pueda. Hola Leo, mi nombre es Gilberto, tengo 16 años y quiero compartir algo que me pasó en el último Halloween. Hasta hoy, no sé si fue real o si mi mente me está jugando una broma, pero nunca volveré a ver un dulce de la misma manera. Aquí en mi ciudad, no es muy común salir a pedir dulces o hacer travesuras, pero mis amigos y yo decidimos arriesgarnos, ¿verdad? Éramos 3, yo, Douglas y Giovanna, cada uno con su bolsita, tocando puertas y riéndonos cuando alguien realmente nos daba caramelos y chocolates. Después de caminar bastante, Giovanna sugirió que fuéramos hasta la calle sin salida, allá al final del barrio. Era un lugar extraño, porque casi nadie vivía ahí. Solo había unas casas viejas y una que realmente parecía abandonada. Desconfié un poco, pero fuimos. Cuando llegamos, vimos a una señora sentada frente a una casa, en una mecedora. Ella parecía muy anciana, y en la mano tenía un tazón lleno de caramelos envueltos en papel negro. Nos acercamos despacio y ella sonrió, ¿verdad? Sin decir nada, extendió el tazón. Cada quien tomó un caramelo. El olor era dulce, pero tenía algo empalagoso, hermano. Casi como un azúcar quemado. Agradecimos y nos fuimos, pero al día siguiente comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Me desperté con una sensación rara en la piel. Fui al espejo y vi marcas rojas de mordidas en mi brazo, como si algo me hubiera chupado. Hermano, ¿qué onda con esto? Llamé a mis amigos y todos dijeron lo mismo. También tenían marcas extrañas en el cuerpo. Lo peor es que jurábamos haber guardado las balas en la bolsa, pero ya no había ninguna ahí, sonriente. Después tiramos los dulces a la basura, todos nosotros. Esa noche casi no pude dormir. Me la pasaba recordando la sonrisita de esa anciana. Era como si supiera que íbamos a comer eso. Era como si fuera una marca. Hermano, eso de ahí era como un rastreador sobrenatural para que algo viniera por nosotros, para que nos chupara durante la noche. Si no fue ella, fue algo que ella mandó. Hasta hoy tengo esas marcas que aparecen de la nada, principalmente cuando llega octubre. Y a veces, cuando paso cerca de la casa de esa anciana, veo que no hay nadie ahí, pero siento el olor empalagoso del azúcar quemado. Hola Leo, soy Jorge, tengo 34 años y llevo unos 6 años como conductor de aplicación. En ese tiempo ya me pasó de todo. Borrachos, pasajeros habladores, dormilones, pero nada me marcó tanto como lo que te contaré ahora. Eso pasó el año pasado. Era una noche de lluvia ligera, cerca de las 11:30, la aplicación sonó pidiendo un viaje en una carretera que conecta mi ciudad con otra. Me pareció raro porque casi nunca hay solicitudes para allá, pero acepté, ¿no? Dinero en el bolsillo es importante. Llegué al punto indicado y ahí estaba un hombre parado al borde de la carretera, delgado con ropa oscura, parecía medio empapado. Él se subió al asiento de atrás. Me saludó en voz baja y seguimos hacia la dirección. Me quedé observando por el retrovisor y parecía fuera de lugar. ¿Sabes a lo que me refiero? Como si no perteneciera ahí, como si estuviera pasando algo. Durante el trayecto intenté sacar plática, pero él solo respondía con sí, no o una sonrisa rápida. Unos 10 minutos después, me pidió que parara cerca de un portón antiguo de esa hacienda. Cuando volteé para decirle el precio del viaje, el asiento estaba vacío. Pensé que no era posible. El tipo se bajó sin que yo notara. Salí del carro, miré y no vi nada. Tomé el celular para ver el viaje en la aplicación y no había nada. Ningún historial, ninguna notificación. Era como si nunca hubiera pasado. Me perturbó tanto que regresé a casa y pasé unos días sin manejar de noche. Pero la cosa no terminó ahí, mi querido. 2 semanas después, otro viaje apareció en el mismo tramo de la carretera.
Misma hora, misma lluvia, ligerita, y adivina, era el mismo pasajero, hermano. Subió y apareció la misma dirección para llevarlo. Le pregunté, oye, hermano, ¿no pagaste? La última vez desapareciste, ¿qué pasó? Él no me respondió nada, solo se quedó ahí parado, murmurando algo que no entendía. Yo tenía las puertas cerradas con seguro automático, ¿verdad? Y al llegar ahí, le pedí, hermano, paga el viaje anterior y ¿no? Es lo justo. Cuando volteo hacia atrás, él tampoco estaba ahí. Hombre. Pasó de nuevo, él desapareció y el viaje desapareció de la aplicación otra vez. Hoy en día, cuando piden un viaje para esa carretera, la verdad, ya ni lo acepto. Prefiero cancelar y perder el punto en la aplicación que correr ese riesgo, porque sé que, si es él, va a estar ahí esperando para dar otro fraude. O puede que me toque algo peor, ¿verdad, hermano? Me pregunto si ese pasajero murió en la carretera y todavía intenta llegar a casa, o si es algo peor que solo usa la carretera para aparecer. Si te di un buen entretenimiento y quieres ayudarme, aquí dejo este código Pix por si quieres darle una propina a Leo. Muy bien, bueno, vamos allá entonces, ¿eh? Que tengan un buen Halloween todos.